Hola, hola y bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer Vital. Soy Yuli, tu host. Gracias por estar aquí acompañándome. El día de hoy quiero hablarte de la frustración más grande que he tenido, pero que ha sido la gasolina para que emprenda todo lo que hago como trabajo y que no sea solo un trabajo, sino un propósito de vida. Y es porque absolutamente nadie me contó que el ciclo menstrual, conocer cómo funciono yo con mi ciclo menstrual era la clave para tener éxito. Pero no el éxito que todo el mundo lo mira como tengo una casa grande, tengo un trabajo que me gusta, sino el éxito de sentirme completamente yo misma y expresarme libremente sin el miedo de sentirme criticada o sentirme loca del por qué un día estoy feliz y el otro día estoy triste. Entenderme fisiológicamente ha sido el éxito más grande que he tenido en mi vida. Y antes de entender el éxito de ser mujer, yo vivía con esa frustración grandísima y era, ¿por qué ya me llegó la regla? ¿Por qué un día estoy contenta y otro día estoy feliz y otro día estoy triste y otro día quiero que el mundo se desaparezca? Y siempre había un diálogo muy dañino conmigo misma. Esta mañana escribí el por qué quiero y deseo que las mujeres conozcan su ciclo menstrual y de verdad salió esa frustración. Estoy en mi fase premenstrual, ya estoy a unos 3 días de mi regla y escribí con tanta rabia el por qué nadie me dijo que es normal vivir en esas fluctuaciones de las hormonas. Y por años, como les decía, me sentía muy mal de sentirme mujer. Me sentía muy mal porque no sabía quién era yo y pensaba que tenía que acontentar a todo el mundo. Cuando yo viví por primera vez mi regla, sinceramente no recuerdo ni siquiera a qué años tuve, porque estaba talmente desconectada de mi cuerpo, estaba talmente desconectada de mí, de quién era yo, porque había crecido en una familia, había crecido en una sociedad donde la mujer simplemente tiene que hacer lo que le dice el hombre. Y para mí siempre ha sido un problema muy grande escuchar este mensaje. Y a los ojos de las personas que vivían conmigo, yo era muy rebelde. A los ojos de esas personas, yo era una persona que seguramente el día que yo me casase iba a tener un marido que me iba a pegar porque yo era demasiado malcriada, era demasiado respondona, era demasiado rebelde, era demasiado arrogante a los ojos de estas personas. Y claro, les entiendo porque yo nunca quise vivir así. Nunca quise aceptar que esa iba a ser mi realidad, pero convirtiéndome más grande, siendo ya más adulta, cogí de igual manera todas esas creencias y había una lucha interna en mí. Yo tuve un novio cuando estaba en la universidad y yo pensé que con esa persona iba a vivir toda la vida. Sobre todo porque había luchado tantísimo para que mi familia lo aceptase, lo quisiese. Fue la primera persona con quien yo tuve relaciones íntimas y pensé que él iba a ser la persona que iba a estar conmigo toda la vida. La vida cambió, me hizo venir a Italia y todo cambió en nuestra relación. Después de un año de relación a distancia, no estaba funcionando. Yo había regresado a Ecuador, creo que después de unos 8 meses que estaba aquí en Italia y ya sentía que Ecuador no era el país en el cual yo quería vivir. Por 8 meses había saboreado un estilo de vida un poquito más abierto, un poquito más diferente, un poquito más frío. Al inicio me costó demasiado adaptarme a esa frialdad que tienen un poco los italianos, pero ojo, no todos son así. Quienes viven en el norte son un poquito como que me hago mis problemas y ya. O sea, ¿qué voy a estar de chismoso? O sea, en Italia, al menos aquí en el norte, hay esta connotación de que yo no voy a estar viendo lo que los demás hacen. Y eso un poquito me costó porque como buena latinoamericana y súper ecuatoriana, de verdad, la amabilidad es algo muy intrínseco dentro de nosotros. Y bueno,
Cuando yo regresé a Ecuador y estuve con nuevamente mi ex, veía que ya había algo que no había, que no funcionaba, que no sentía sinceramente el feeling. Pero en mi cabeza yo pensaba que como yo había estado con esa persona, era el primer hombre de mi vida, había luchado tanto para que esa persona fuese aceptada por mi familia, yo tenía que seguir luchando para estar con esa persona. Pasa que después de unos meses que estuve en Ecuador, por suerte, no lo sé si Dios, el universo, yo sé que tengo ángeles que siempre me cuidan, me protegen, hacen que tome las decisiones, tal vez en ese momento sin analizarlas, sin planificarlas, hicieron que yo regrese a Italia. Regresé a Italia y, bueno, esta persona, después de un año más o menos, decide de dejarme. Y para mí fue una frustración súper grande porque yo de verdad había dado toda mi vida, todo mi amor, todo a esa persona. Prácticamente le estaba dando la responsabilidad a esa persona para que haga de mí la persona más feliz de este mundo. Yo me había comprado el cuento de Disney donde el príncipe te viene a rescatar. Y si no te viene a rescatar el príncipe, pues no hay nadie más que lo pueda hacer por ti. Y yo entré en una crisis de identidad. Yo vine aquí a Italia a 19 años. Cuando yo vine aquí a Italia quise inscribirme en la universidad italiana. Fui a la secretaría de la universidad y empecé a preguntar. Me dijeron, no, tú tienes 19 años, tienes que volver a regresar a estudiar al menos el último año de colegio. Y yo, no, me faltaba un año y medio en realidad para terminar la universidad y parecía algo ilógico que yo regresase nuevamente a estudiar el colegio porque no era posible. O sea, yo ya había pasado 4 semestres y, o sea, no, yo había estudiado licenciatura en turismo y me faltaban literal casi 3 semestres. O sea, no tenía sentido que yo estuviese estudiando aún más, regresando todavía. Entonces yo tuve esta crisis de identidad porque era muy chica aquí en Italia, no tenía que tomar decisiones. Pero en Ecuador, en cambio, yo a 19 años, yo ya tenía que saber qué es lo que tenía que hacer con mi vida. Yo ya tenía que planificar qué es lo que yo iba a hacer de ahí hasta mi vejez. Entonces, fue una crisis de identidad demasiado fuerte que el día en que mi ex me dejó, yo empecé a hacer cosas que no sé si algún momento les contaré en el podcast, porque todavía estoy trabajando con ese sentimiento de culpa, pero tuve momentos de autolesionismo, momentos en los cuales digo, si de verdad hay ángeles que están a mi alrededor, les agradezco porque yo no estuviese aquí contándoles, si yo no tuviese esos ángeles que me cuidan, que me protegen, porque seguramente no estuviese aquí a contarles todo lo que les quiero contar. Y yo me sentía de verdad como que, nadie más me va a creer en este mundo. A mí el mundo se me cayó encima. Yo por casi 2 años comía, el primer año prácticamente no comía nada. Yo incluso las primeras semanas, los primeros 3 meses, yo comía literal llorando absolutamente cada vez que me venía el pensamiento de la frase que me había dicho mi ex. Y yo me dediqué a trabajar rotundamente, me dediqué a estudiar. Gracias a ese dolor saqué mi licencia de conducir porque yo tenía que ocupar mi mente en cosas para no sentir tanto dolor, porque sentía un dolor muy desgarrador en mí. Y yo decía, jamás de los jamases voy a encontrar una persona que me quiera, que me ame, que me acepte como soy. Era una de las primeras personas que yo le había contado de mi violencia. Y entonces decía, ¿quién más me va a querer? ¿Quién más va a querer a una persona así como yo? Entonces, encima de esa crisis de identidad que yo empecé a tener, porque, como les decía, aquí yo tengo 34 años, voy para los 35 y todavía cuando la gente me dice, tienes 34 años y eras mamá de 2, ¡wow! O sea, han de ser muy chicos tus niños. Les digo, no, mi hijo va a cumplir 8, ya este mes cumple 8 y mi hija tiene 5 años. Lo has tenido muy joven y no sé qué y no sé cuánto. O sea, nadie me cree que yo soy mamá. Yo a veces cuando me dicen,
ay, por favor nos colabora, que no sé qué, que adopte un niño a distancia en los supermercados, ¿no? Y yo le digo, sí, pero, o sea, ¿cuántos años mínimos? Y me dice, 19 años. Y le digo, lo siento mucho, yo recién voy a cumplir 19 años. O sea, tengo la descara. Soy muy descarada a mentir mi edad. No me avergüenzo de mi edad, pero puedo decir que tengo una edad mucho menor de la mía, porque de verdad me siento súper joven, pero más allá de eso, aquí tener 34 años es ser literal una niña. En Ecuador, en cambio, no existe que tú hasta 34 años seas así. Y lo digo porque lo comprobé incluso ahora que me fui al Ecuador. O sea, gente que tiene 30 años dice, ay, es que ya estoy vieja. Pero bueno, entonces, yo pasé esa crisis de identidad que no sabía si era joven, si era vieja, si ya tenía que tener mi vida arreglada o menos. La cuestión es que cuando esta persona me deja a mí, de verdad, me deja, yo me puse súper mal, no comía. Mis hermanas son testigos de esto. Pobre mis hermanas que todas las noches me tenían que escuchar llorar todas las benditas noches. Yo pensé que de verdad no iba a encontrar a nadie, pero en ese sube y baja de emociones, en ese sube y baja de oscuridad, entré en una oscuridad muy, muy, muy profunda. La cuestión es que encuentro a mi esposo, y mi esposo es una de las personas muy frías de este mundo, pero ha sido una de las personas que de verdad ha podido ayudarme a entender quién soy yo en realidad. Conozco a esta persona, o sea, conozco a mi esposo, y empieza nuestra vida hasta que yo me quedo embarazada del primer niño, tengo la depresión y sabía yo que no podía decir a nadie que yo vivía una depresión postpartum porque yo tenía miedo, porque yo me había comprado la excusa que una mamá se tiene que olvidar de ella y que tiene que cuidar de su hijo. Y no existe, se elimina automáticamente cuando se es mamá. Entonces me compro esa primera excusa, me quedo callada, trato de salir porque una de las cosas que les contaba al inicio era siempre quise irme contracorriente con lo que me decían mi familia y tuve que tomar siempre decisiones solas para salir de esos pensamientos. Y la depresión fue otra motivación más para salir de esos pensamientos. Pude salir de la depresión gracias al movimiento, al entrenamiento. Me di cuenta cada vez que yo iba a entrenar, cada vez que yo hacía algo de movimiento, yo me sentía bien. Y cuando pasaba las 2 horas más o menos de haber entrenado, prácticamente yo me volvía a sentir mal. Bueno, no entendí en ese momento que yo estaba viendo la depresión. Sigo trabajando. Todo esto que yo les cuento, todo ese bienestar que yo empecé a tener gracias al movimiento, se convierte en mi trabajo. Pasan los años, empiezo a tener una buena acogida de las personas que venían a entrenar conmigo, porque yo obviamente trabajaba y trabajo con una perspectiva muy diferente a la clásica que se trabaja con el fitness. Pero sentía que me pasaba algo más, que me faltaba algo más y no sabía ni para dónde agarrarme. Así, literal. A un cierto punto de todo esto, encuentro a una amiga, mejor dicho, me hice amiga de una chica y ella me dice, Yuli, tú eres una chica muy inteligente, según yo podrías hacer una escuela de coaching. Y yo sí, pero estoy buscando en español. Quiero buscarlo en español porque necesitaba en un modo y en lo otro regresar a mi idioma natal. Pero justo en ese año no encontraba una escuela que fuese adapta a lo que yo estaba buscando y hablo con una de mis ex compañeras, colegas de asesoría de porteo, no me venía la palabra en español. Entonces, justo ella estaba haciendo la primera edición de una escuela de coaching en italiano. Entonces yo le digo, mira, me gustaría esto, quiero esto, bueno. Le cuento un poco y me dice, mira, esta escuela me parece que puede también ser de parte para ti porque habla mucho sobre la conexión con el cuerpo, es algo holístico. Y yo, de holismo no quería saber nada porque yo pensé que cuando era una cosa holística tú te tenías que olvidar de la vida que tú eres. Entonces, bueno, pasa que esta persona me hace la pregunta del millón que ya se los había contado un poco en Instagram. Y me dice, ¿cómo le vas a enseñar a tu hija del ciclo menstrual?
Y yo no sé nada del ciclo menstrual. Entonces, el hecho de que ella me haya preguntado cómo le iba a enseñar a mi hija fue literal una cosa que me cayó como un balde de agua fría y seguramente hasta con hielo me cayó porque esa pregunta me cambió la vida. Después de todo esto, me inscribo a esta escuela de coaching y empiezo a hacer las cosas que me decían en esta escuela. Tenía que mapearme, o sea, registrar mi ciclo menstrual, tenía que entender mis emociones, o sea, fue un trabajo muy interno. Y es ahí donde les quiero contar la frustración más grande, porque en el momento en que yo empecé a escribir cómo me sentía física, anímica, emotiva, psicológicamente, descubrí un mundo diferente de lo que las personas en casa me habían enseñado. Me habían enseñado que tenía que esconderme de mi ciclo menstrual, que tenía que odiar. Obviamente no me lo decían así, pero el mensaje que llegaba era ese, que tenía que odiar mi ciclo menstrual, que tenía que odiar el hecho de cada vez que me llegase la regla y que tenía que esconderme. Tenía que siempre ser feliz, tenía que siempre ser abierta, que no tenía que decir no a las cosas que las personas me pedían, porque si no iba a parecer antipática. Tenía que ser siempre acogedora a todas las cosas que las personas me pedían. Y yo no soy así, yo soy muy hermética. A mí me gusta estar mucho tiempo en solitaria, me gusta estar en compañía, pero asimismo me gusta estar en solitaria porque cada vez que estoy en compañía la quiero vivir de verdad, la quiero vivir, quiero gozar. Y cuando empecé a mapearme, empecé a sentir que, cuando yo estoy triste, es normal porque tengo las hormonas que están bajas. Estoy feliz, estoy eufórica, tengo ganas de estar con las personas, es porque las hormonas están más arriba. Y yo decía, ¿por qué miércoles nadie me dijo nada de eso? ¿Por qué la gente siempre dice que somos locas, somos lunáticas y está mal ser así? Porque nadie, absolutamente nadie nos dice que es normal sentir todas esas fluctuaciones y que tenemos que tomarnos la responsabilidad primero de cuidarnos nosotras mismas para poder entendernos y poder expresar a las demás personas nuestras necesidades y desde allí también poder acoger las necesidades de las demás personas. Yo, ¿por qué nadie? Yo me frustraba y hoy también en mis hojas matutinas empecé a escribir eso. La frustración más grande fue ¿por qué la sociedad, por qué mi familia, por qué nos han enseñado que esconder quiénes somos como mujeres cíclicas es algo malo? ¿Por qué la sociedad siempre nos tacha como locas? ¿Por qué la sociedad nos trata como lunáticas? ¿Por qué la gente piensa que hay que ser productiva al 100%? Hay que ser como un hombre, hay que buscar una forma de ser productiva siempre al 100%. Y yo dije, no voy a grabar este episodio en esta fase, pero creo que es mejor sentirla desde la perspectiva del lamento como una gasolina. Porque la frustración que yo siento hoy es porque estuve mal y por eso no me hice ver en las historias la cara, o sea, no me sentía con eso de hablarles en historias, porque no me sentía. Y me sentía mal porque decía, pero ¿por qué me tengo que sentir así? Yo sé que puedo hacerlo, yo sé que lo debo hacer, porque si yo quiero que la gente me compre un curso, tengo que estar presente. Y estaba regresando nuevamente a esa Yuli que tiene que ser perfecta siempre. Y entonces empecé a escribir y dije, claro, estoy frustrada porque estoy en fase premenstrual y estoy combatiendo con algo que mi cuerpo me está pidiendo. Mi cuerpo me está pidiendo que esté más en solitaria y menos con las personas. Quiero estar con las personas, pero no que la gente me vea la cara. Porque estoy media ojeruda, porque he dormido mal y no quiero que la gente me vea así. Y es legítimo que no quiero que la gente me vea así. Y justo me estoy acordando que tuve un sueño que había dado a luz, no sé por qué, y me acuerdo que estaba una persona allí diciendo, es que van a venir estas personas a ver al bebé.
Y me vino una frustración tan grande en el sueño que yo dije, pero si yo no quiero ver a la gente, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que hacer todo que la gente tiene que venir siempre, ¿no? Y que uno tiene que estar disponible. Y era porque tenía que decirlo aquí en el podcast, solo ahora me estoy dando cuenta que el sueño era muy conectado al mensaje que tenía que mandarles hoy. Y yo quiero decirte que es normal que a veces te sientas frustrada porque quieres estar con las personas, pero también necesitas un espacio normal, un espacio en solitaria, un espacio donde puedas solo cuidar de ti. Y por eso les decía, la frustración más grande que yo tuve, no la tuve antes. Yo vivía conectada con esos pensamientos de que tenía que poner una buena cara, que tenía que ser una buena mamá, que tenía que ser una buena esposa, que tenía que complacer a las personas. Y en el momento que yo empecé a mapearme, en el momento que yo tenía que hacer esta mapeo en mi escuela, porque era necesario que yo, como life coach, que iba a acompañar a mujeres en este campo de conocerse, de entenderse cómo funciona con el ciclo menstrual, tenía que primero vivirlo yo. Y la cuestión es que cuando yo empecé a escribir, empecé a conocerme, me di cuenta que podía de verdad sentirme libre de expresarme. Y tenía esa frustración tan grande, que cuando yo empecé a conocerme, tuve que aceptarme. Y después de aceptarme, tuve que aprender a comunicarlo. Les tengo una sorpresa más adelante con el podcast. Va a tener una persona muy especial. Espero que podamos, que esa persona esté aquí en ese podcast, espero. Pero yo tenía que buscar un modo para, después de haberme conocido, después de haber entendido, después de haber aceptado quién era yo, ahora tenía que comunicarlo a las demás personas. Y yo sé que a veces es frustrante escuchar de personas decir, es importante conocer el ciclo menstrual. Es importante. Y lo digo yo porque lo entiendo, porque yo también lo digo y yo también lo escuchaba cuando decía es importante, pero por eso les digo, la frustración más grande que yo tuve y que ha sido el motor para hablar de este tema en las redes sociales y aquí en el podcast, es que en el momento en el cual tú te despiertas, te das cuenta de verdad que tienes un poder dentro de ti y que nunca nadie te habló. De verdad, es literal. O sea, cuando yo me di cuenta y hoy día que lo escribía en mis páginas, yo decía, miércoles, ¿por qué nadie me dijo? O sea, he esperado casi 30 años de mi vida para darme cuenta de que yo puedo expresarme libremente, que yo puedo soñar y que puedo de igual manera descansar y que no necesariamente tengo que ser productiva todas las veces y que la productividad es diferente en cualquier ángulo que lo querramos ver. Entonces, yo quiero que hoy sueltes toda esa frustración que sientes por sentirte loca, por sentirte lunática, por sentirte decir que eres lunática porque un día cambias energía y otro día eres súper productiva. Quiero que hoy sueltes toda esa frustración, que escribas en cosas, que escribas las frustraciones que sientes de tu ciclo menstrual. La frustración más grande que yo tuve fue odiarme por ser mujer. Y ahora tengo que recoger esta frustración, ya boté esos vasos de creencia de que el ciclo menstrual es solo un enemigo que viene a jodernos la vida todos los benditos meses. Y ahora tengo que coger y barrerlas, esas tazas, esos vasos que los boté de la rabia que tenía y empezar a reconstruirlo. No a botarlo, a construirlo. No me acuerdo cómo se dice en Japón, porque no sé japonés, pero hay esa ley japonesa que cuando se rompe un jarro, no necesariamente lo tienes que botar, sino puedes reconstruirlo
y amar esas cicatrices. Entonces, quiero que hoy sueltes toda esa frustración que sentías, que sientes por ser mujer y toda esa frustración que sientes por el ciclo menstrual. ¿Qué te hace sentir el ciclo menstrual? ¿Cómo te hace sentir el ciclo menstrual? ¿Qué crees que te viene a enseñar? ¿O qué no quieres aprender del ciclo menstrual? Tal vez no quieras aprender nada, tal vez es legítimo aprender cómo funcionan nuestras hormonas, pero decir, eso para mí no tiene importancia. Yo quiero seguir trabajando así, productiva, corrida y bueno, el día que me llegue la menopausia, perfecto. Pero yo hoy quiero de verdad que vivas esa frustración, porque la frustración que a mí me hizo entender que este mensaje tiene que llegar fue, hijo de madre, yo dentro de mí tengo un poder y ¿por qué nadie me lo dijo? Porque nadie me dijo que si yo me conozco a mí y si yo podía haber aprendido de las demás personas, me hubiese evitado de leer tantísimos libros de crecimiento personal, porque los libros de crecimiento personal son tan buenos, pero de afuera hacia afuera, no de adentro hacia afuera. Siempre que recogemos toda esa información de, cómo hay que ser asertiva, cómo hay que aprender a ser productiva, cómo hay que... Sí, pero si yo me conozco, si tú conoces tu ciclo menstrual, si tú te das cuenta de cómo funcionas en cada fase, cada día, te vas a dar cuenta que no necesitas tantos libros, o mejor dicho, si tú te conoces primero, cuando tú vayas a leer un libro de crecimiento personal, lo vas a hacer mucho más selectivamente. Uno de los libros que yo leí y que me frustró muchísimo fue el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Y yo decía, no entiendo cómo me voy a hacer rica, no entiendo, por más que habla ahí eso, no entiendo. Lo volví a escuchar, no lo leí porque me había frustrado tanto y en realidad ni siquiera lo había terminado de leer. Me acuerdo que cuando conocí a mi esposo, era el primer libro que yo había comprado de crecimiento personal y le dije, ¿te gusta leer libros? Bueno, a mi esposo no le gustaba leer libros en ese entonces. Entonces yo le presté el libro y me dijo, oye, este libro sí que me gusta. Este libro me parece súper bueno. Y yo, a mí no, porque me hablaba de un tema que para mí el dinero es un tema no tanto tabú, porque ya lo puedo hablar, estoy mejorando mi relación con el dinero, pero en ese momento nada que ver. Cuando yo empecé a conocer mi ciclo menstrual, me acuerdo que en uno de esos días me puse a doblar ropa, me puse a planchar y dije, vamos a hacer que esto sea más productivo. Voy a coger y voy a escuchar un audiolibro. Y justo me salió el libro de él. Eran 2 horas creo que habían hecho del libro. Y yo me puse a doblar, a planchar. Y prácticamente lo hice todo lo que tenía que doblar con el libro. Con el audiolibro, perdón. Y dije, ok, ya entendí qué significa. ¿Pero por qué? Porque yo empecé a conocerme primero yo. Empecé a conocer cómo funciono yo con mis hormonas. Y de allí fui a buscar información afuera. Hay un libro que yo no lo he leído, no sé si lo leeré, que se llama, creo, El Club de las 5 de la mañana. Y veo tantísima gente que se levanta a las 5 de la mañana, pero también he visto tanta gente que después suelta ese hábito de las 5 de la mañana. Y claro, ¿por qué yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana? A ver, díganme. Yo, por ejemplo, yo me estoy levantando a las 5:55 de la mañana porque quiero empezar a escribir todas las mañanas. Pero hay días en las cuales yo no puedo levantarme a las 5:55 de la mañana. ¿Por qué? Porque tal vez estoy en mi fase premenstrual y tal vez tengo un poquito de más sueño porque estoy un poquito más cansada porque tal vez he trabajado un poquito más de lo normal. Entonces, si yo no me conozco, si tú no te conoces, si tú no sabes cómo funciona tu cuerpo biológicamente, esos hábitos que nosotros estamos cogiendo de afuera no van a ser sostenibles.
porque tú no te conoces. Y ahí es donde las personas caen, y sobre todo la mayor parte de las mujeres, cae en eso de que yo no soy capaz de tener un hábito sostenible, saludable, porque no sé cómo hacerlo. Si yo hubiese leído ese libro del Club de las 5 de la mañana, que seguramente puede ser bueno, no he leído, no lo sé, estoy solamente hipotizando. Si yo no conociese mi ciclo menstrual y yo me levantase a las 5 de la mañana y se continuase a seguir haciéndolo, seguramente va a haber un momento en el cual yo ya no voy a poder hacerlo y me voy a frustrar. Entonces, cualquier hábito que nosotros querramos hacer, primero hagámoslo desde nosotras. Primero conozcámonos a nosotras. Dentro de nuestro cuerpo hay una información muy abundante. Dentro de nuestro ciclo menstrual hay una información que es un tesoro que vale millones y millones y millones de dólares. No hay un número que pueda sostener el conocimiento que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la frustración más grande que yo tuve en el momento en cual yo empecé a mapearme literal fue ese de decirme, hijo de madre, ¿por qué nadie me dijo eso a mí? ¿Por qué nadie nos dice que conocer nuestro ciclo menstrual va a ser la clave para poder hacer tantas cosas? Por ejemplo, yo me voy donde mi psicóloga y le digo, mira, yo no sé, y le digo así, literal. Si está por aquí escuchando a mi psicóloga, por favor que comente que estoy diciendo la verdad. Yo no sé, Verónica, no sé si estoy viendo todo mal porque estoy en mi fase premenstrual. O sea, lo admito, ¿ok? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo y que escucho, que muchas personas dicen, ay, es que me fui a la psicóloga, para mí no me ayuda absolutamente nada. Es que claro, o sea, uno trabaja sus traumas, pero también tiene que darse cuenta que cuando uno trabaja sus traumas, nuestra vida está siguiendo su ritmo biológicamente. Entonces van a haber momentos en los cuales uno cuando va a una sesión de terapia está súper bien y dice, sí, siento que estoy avanzando. Y después, hijo de madre, siento que me he ido 10 pasos atrás y tal vez creo que he regresado hasta 100. Entonces, la frustración más grande que yo tuve ha sido ese. Y quiero decirte hoy que de verdad, si tú vives en frustración, si tú vives cansada, si tú sientes que de verdad no sabes ni para dónde girarte, creo que es el momento de aceptar que dentro de ti hay algo que te está diciendo que lo escuches. Porque no es bonito vivir en frustración, no es bonito vivir en comparación, no es bonito vivir en cansancio y en lamento y decir, hijo de madre, ¿por qué la gente no me entiende? ¿Por qué la gente piensa que estoy loca? Y uno mismo se siente así. Entonces, no sé si ustedes han resonado con esto, pero quería contarles un poquito más, porque a veces estoy peleando con Instagram, un poquito en realidad, porque no sé cómo transformar todo este episodio, que ya son unos 30 minutos que estoy hablando, en 150 caracteres. ¿Cómo puedo decirte a ti cómo te puedo ayudar? Pero la frustración que a mí me llegó en el momento en el cual yo empecé a conocer mi ciclo menstrual fue, hijo de madre, ¿por qué nadie me dijo que yo podía hablar y que es normal poder decir, hoy voy a descansar? Es normal sentirse atareada con toda la información que hay afuera, porque dentro de ti hay una información que quiere primero ser escuchada y hay una información que primero quiere ser descubierta. Entonces, quiero decirte que puedes conocerte, necesitas conocerte. Y yo he creado una encuesta donde habla de la transformación de la mariposa. Se llama Metamorfosis Femenina. Esta es una encuesta que te ayuda a entender en qué nivel de transformación tú estás, desde la parte base a la parte intermedia o a la parte avanzada. Y si estás en la parte base, vas a poder entender qué necesitas hacer. En esta encuesta te llega un report. Primero tú respondes las preguntas, después de 48 horas yo te mando un report diciéndote en qué nivel estás. ¿Y qué puedes hacer para seguir avanzando? Si hay algo que a mí en realidad
me había frustrado mucho era que cuando yo empecé esta escuela, a todas nos dijeron que teníamos que mapearnos, que teníamos que registrar nuestro ciclo menstrual, que fuésemos avanzadas o nivel super base como era yo. Una de las frustraciones que también tuve en esa escuela fue que casi la mayor parte de mis compañeras sabían cómo funcionaba el ciclo menstrual. Yo obviamente no sabía ni para dónde estaba jalada. En realidad me preguntaron, ¿cuándo fue tu primer día de tu última menstruación? Y yo, ¿qué significa eso? O sea, literal, no sabía nada. Y en cambio habían personas que ya habían conectado incluso hasta, sí, yo me siento así, con la luna me siento así y que en el verano me siento de esta forma. O sea, tenían súper avanzado el nivel, súper mariposa, súper sabias, pero nos dijeron que empecemos de abajo. Pero hasta el día de hoy he visto que hay muchas personas que todavía no saben. Y no saben por dónde iniciar. Entonces, esta encuesta que se llama Metamorfosis Femenina, aquí abajo te voy a dejar el link, te ayuda a entenderte un poquito más. Y te doy unos ejercicios que puedes hacer ya en el momento en que te llega el report para que poco a poco vayas mapeándote. Vas a encontrar una rueda en los 3 niveles con diferentes tipos de ejercicios que tienes que hacer. Porque quien está avanzada necesita solo unir la sabiduría de su ciclo menstrual a tal vez su trabajo, su entrenamiento, a su vida. Entonces, tal vez necesita colorear un poquito más. Quien está en la fase de oruga, que es la fase base, tal vez simplemente necesitas 2 o 3 emojis. A mí me han ayudado muchísimo los emojis porque yo entiendo que es frustrante. A mí una de las cosas que me frustraron más cuando yo empecé a mapearme era no saber para dónde girarme, no saber qué hacer. Ahí nos dijeron, hagan como ustedes quieran. No nos dieron una base, no nos dieron un modo de, hijo de madre, por aquí es el camino. No nos dieron, teníamos que encontrarlos nosotros. Nos dijeron, pueden hacer del 1 al 10, pueden escribir, pueden hacer la rueda, pueden escribir en un cuaderno, pueden escribir en un cuadro, pueden colorear, pero nunca nos dieron una base. Tuve que hacerlo sola. Y sé que es frustrante que a veces uno no sepa de dónde hacerlo, porque uno no sabe dónde. Y toda esa frustración que yo les conté hace rato había hecho que se encendiese el motor de traer este mensaje aquí a ustedes. Y también quise contarles porque, como les decía, en 150 caracteres a veces es difícil poder presentarse y poder decir cuál es la misión. Mi misión es que tú un día, en el momento en que ya empieces a conocer tu ciclo menstrual, que empieces a conocerte, quién eres tú y cómo funcionas tú a través de tus hormonas, puedas incluso expresarte más libremente y tal vez tomar decisiones en momentos adecuados. No es fácil y no es sencillo tomar decisiones cuando estás en una fase menstrual donde te sientes aturdida y tomar esa decisión por desesperación, que tal vez tomar la decisión en tu fase ovulatoria donde te sientes más segura de ti porque tus hormonas están jugando a tu favor. Entonces, la misión más grande para mí ha sido esa, y darme cuenta que he tenido muchas herramientas. Una de las herramientas que también utilizo yo para conocer quién soy es a través del movimiento, pero esa del ciclo menstrual ha sido la clave para poder incluso decir, mira, entrenemos de esta forma porque tú estás así hoy. Y de verdad he visto en mis alumnas de pilates, de lecciones privadas, que acoplar todo en base a quiénes somos, ojo, también hay que tomarse la responsabilidad, porque si no vamos a darle la culpa al ciclo menstrual porque estamos lunáticas o porque estamos enojadas. O sea, no, tampoco es así. Pero tomarse una responsabilidad de decir, mira, por ejemplo, hay una cosa muy importante que hay que decir, que no es porque yo tengo que vivir en conectada, tal vez ahora voy a dejar de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un bautizo. Yo no tenía muchas ganas de salir. Entonces, ¿qué hice? Tuve que tomarme en la semana más tiempo en solitaria para poder estar el domingo en ese bautizo y estar rodeada de tanta gente. Entonces, me tomé la responsabilidad, no falté al bautizo. Podía haber dicho, ay, no tengo ganas de ir porque estoy en mi fase menstrual. Entonces, no quiero ir porque cuando estoy en mi fase menstrual no me gusta conocer. También es
legítimo decir eso, pero no podía no ir al bautizo. Entonces dije, bueno, para poder recargar mi energía necesito más espacio en solitaria. No grabé el podcast esa semana, entonces dije no, porque no puedo exponer mi energía porque necesito recargármela para poder salir. Este fin de semana tal vez me voy a visitar a mi sobrino que ya nació, entonces estoy tratando de recargarme. Pero ¿por qué grabé el podcast hoy? Grabé el podcast hoy porque tuve que canalizar toda esa energía que salió mientras escribía. Y en realidad tenía algunos otros temas que quiero hablar en el podcast, pero dije no se va a sentir con esa energía. ¿Por qué? Porque yo no estoy en esa fase para hablar de esos temas. Entonces, ¿de qué temas voy a hablar? Voy a hablar de esto que lo voy a sentir más mío. Y dije perfecto, entonces cuando tú conoces tu ciclo menstrual, conoces tus energías, sabes cómo funciona, vas a poder planificar, organizar, encuadrar, fluir desde allí, también siendo responsable de las demás cosas. Hay muchas personas que me dicen, Yuli, ¿cómo hago si yo trabajo como empleada, trabajo para otra persona más y obviamente no necesito? Ahí está la clave. Si tú sabes que en tu fase premenstrual necesitas hacer esa reunión porque no hay de otro modo, sabrás recargarte de otra forma. Necesitarás tal vez ir al gimnasio a hacer un poco de cardio, tal vez algo que te ayude a subir, tal vez vas a comer un poquito más de cierta cosa para que te ayude con tu estado de ánimo, tal vez vas a escuchar un tipo de música que te ayude a subir la energía. Entonces, a veces se piensa que porque es más fácil para quien trabaja como una persona siendo su propia jefa, administrando su propia hora de trabajo. No es fácil tampoco porque también hay otras dinámicas. O sea, yo soy mamá y no voy a poder decirle a mis hijos, hoy no se come porque no tengo ganas de cocinar porque estoy en mi fase menstrual y hoy no tengo ganas de cocinar. O sea, no, esa responsabilidad la tengo que hacer, tengo que cocinar, no hay de otra. Entonces, ¿qué hago? Esta semana sí voy a comerme una hamburguesa con papas fritas porque, bueno, voy a ordenar la pizza, voy a hacer lo que quiera, ¿ya? Entonces, nos tomamos esa responsabilidad. Y yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad, ha sido eso propio de soltar, porque soy una persona muy controladora, soy una persona que se critica mucho, aun por más que yo conozca mi ciclo menstrual literal, pero he aprendido y estoy aprendiendo a ser un poquito más suave, un poquito más comprensiva y compasiva conmigo misma. Yo estoy yendo a terapia y justo hoy salí de mi sesión con mi psicóloga y hablamos de muchas cosas que dije, ok, puedo hacer esto, perfecto. Entonces, porque yo literal soy una persona que le gusta las cosas súper difíciles, que si hay algo fácil, ¿por qué? ¿Por qué me la tengo? No, o sea, si hay algo fácil quiere decir que por ahí no es porque no me lo merezco. Entonces, es importante darse cuenta y esa frustración que yo tuve de verdad ha sido uno de los regalos más grandes porque cuando me llegó esa pregunta a mí de cómo iba a enseñarle a mi hija a que se conecte con su ciclo menstrual, ya les digo, fue el balde de agua más grande que tuve en mi vida. Creo que todo esto lo hago por mi hija. Lo hago por las niñas que vendrán en un futuro, que les llegará la menstruación en unos 6 años, 7 años, y que seguramente podrán hablarlo en su casa y decir, me llegó la menstruación, y que la mamá, el papá, el hermano, el tío, la tía, le digan, mira, hay que ponerse el absorbente de esta forma. Perfecto, felicitaciones, hija mía, estás teniendo un cambiamiento en tu vida muy importante y es necesario celebrarlo. Yo en realidad, la frustración más grande que me ha dado ha sido darme cuenta que el día en que a mi hija le va a llegar la menstruación, va a tener 3 personas que la van a sostener en su cambiamiento. 3 personas porque somos los papás y su hermano. Entonces, yo quiero que si a ti no te interesa nada del ciclo menstrual y si eres mamá o eres tía o eres prima o eres madrina o eres abuela de una niña
o eres papá, o eres hermano, o eres tío, no sé quién me está escuchando aquí, que la persona que está al lado tuyo, tu mejor amiga, tu prima, tu sobrina, tu amiga, sea acogida por ti y te diga felicitaciones. Que las personas que vendrán en un futuro puedan expresarse libremente. Vivimos en una sociedad donde pensamos que las mujeres somos inferiores, pero no nos damos cuenta que nosotras somos quienes tenemos el poder más grande de crear la vida. El hombre nos ayuda a procrearla, pero ¿quién tiene que sostener esa vida? ¿Quién tiene que alimentarla? ¿Quién tiene que nutrirla? ¿Quién tiene que cuidarla? ¿Quién tiene que protegerla? ¿Quién tiene que hacerla crecer? Somos nosotras. Y no necesariamente el ciclo menstrual sirve solo para procrear hijos, sino también para procrear sueños, para crear talentos, para vivir en armonía con todo lo que se nos viene encima y poder vivir y aceptar que hay cambios siempre y que no por fuerza vamos a vivir siempre en su vida, sino que también va a vivir en bajada. Entonces, me gustaría que tú te ayudes a conocer quién eres y en qué fase de tu metamorfosis estás, para que la persona más chiquita, la mujer más chiquita que esté al lado tuyo, en 5, en 6, en 7, en 10 años, puedas decirle, vamos a celebrar ese cambiamiento muy importante en tu vida. Esto no es para criticar a las personas, a mis mujeres, a la sociedad, sino que también para agradecerles, para agradecerles por la oportunidad que me han dado en despertarme y vivir en esa frustración y en darme cuenta que dentro de mí hay un gran poder, que dentro de ti hay un gran poder y que tal vez en este momento yo tengo la voz, pero que esta voz va a encender en ti esa chispa, va a encender en ti esas ganas de conocerte, va a encender en ti esa esperanza de que vas a llevar esta información no solo a ti, sino también a las otras personas que van a venir. Qué bonito sería el día en que a una amiguita le llega la regla y tu hijo, o tu sobrino o tu primo le diga, no te preocupes, es normal. Qué bonito sería que los niños puedan acoger esos cambiamientos en las niñas. Qué bonito sería que el niño sea empático con su compañera que le llegó la regla y que no sabe cómo hacerle. Qué bonito sería decirle, mira, esto está pasando. Así te vas a sentir, pero no te preocupes, aquí estoy yo. Qué bonito sería que la amiga que le está por llegar la regla y tu hija o tu sobrina o tu prima le diga, ven, que te voy a llevar donde la mamá, donde la tía, donde la abuela, que sí sabe esta información y te va a decir cómo hacer. Ven, que te invito a la casa con tu mamá y vamos a festejar este cambiamiento que está teniendo en tu vida. Qué bonito sería unir todo esto y que esas personas en el momento que ya sean grandes digan, mira, yo en mi fase menstrual estoy así. ¿Qué tal si hacemos esta reunión en esta fase que yo me siento de esta forma? ¿Qué opinas? Que no sea el enemigo, sino que sea el mejor aliado, el mejor amigo. Que no sea un peso, sino que sea el superpoder que tiene en su vida. Qué bonito sería vivir de esa forma. Qué bonito sería conocernos y saber cuál es nuestra metamorfosis y en qué camino estamos. Qué bonito sería que toda esa frustración que hemos tenido por ser mujeres se convierta en el superpoder más grande de nuestra vida. Qué bonito sería ser conscientes que no por ser mujer hay solamente una energía femenina, sino también una energía masculina que nos permite accionar. Qué bonito sería decir a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro sobrino, a nuestro nieto, que él también tiene una energía femenina y que también es bonito poder descansar. Qué bonito sería poder conectar con todas esas energías, seamos hombres o mujeres. Qué bonito sería darnos la oportunidad de preguntar a la otra persona, ¿qué piensas? Qué bonito sería leer diarios de mujeres entre 50 años más adelante y decir, mira, esta persona ha vivido la menstruación de esta forma. O sea que también se puede vivir así. Qué bonito sería decir, mira, esta mujer se ha dado la oportunidad de conocerse y que los libros de biología tomen ese tipo de información que hay en esos libros, en esos cuadernos que cada mujer ha escrito desde su primer día de menstruación. Qué bonito sería que nuestra hija, el día que le llega nuestra menstruación, nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra amiga, poder decirle, mira, ese es un cuaderno para ti, para que tú empieces a descubrir el tesoro más preciado que hay dentro de ti. Qué bonito sería que toda esa frustración que yo tuve en ese momento cuando me enteré que yo tenía un poder,
hoy se transforme en esa llama para que tú que me estás escuchando puedas encenderlo y llevarle ese fuego a otra mujer. Qué bonito sería que cada día nos demos la oportunidad de integrar nuestra energía en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Qué bonito sería aceptar cada transformación que hay en nuestra vida. Primer menstruación, primer hijo o primer alactamiento. Qué bonito sería en el momento en el cual nos va a llegar nuestra menopausia. Darnos cuenta que no es solamente porque estamos envejeciendo, sino porque nos hemos hecho sabias y hemos integrado en nuestro cuerpo toda esa información que había dentro de nosotros. Qué bonito sería en el momento en el cual en 10 años, en 20 años, en 30 años te llega la menopausia y digas, perfecto, hoy he integrado todo ese poder dentro de mí y desde allí poder dar más información a las personas que vinieron ahora a pedir información de mí. Qué bonito sería que ese mensaje llegue a muchas mujeres. Qué bonito sería que hoy te des la oportunidad de descubrir cuál es tu metamorfosis femenina. Y qué bonito sería convertirte en esa mariposa que vuela libre y brilla para enamorar a las demás personas. Te quiero, te abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate. Chao. Recuerda que puedes hacer la encuesta de metamorfosis femenina y en 48 horas te va a llegar tu report con los ejercicios que puedes hacer.